Hay una empresa petrolera que en los últimos 5 años no prometió nada verde, no cambió de nombre, no anunció que iba a salvar el planeta. Y es de las que mejores resultados financieros tiene en todo el sector. Shell, 130 años de historia, el mayor comercializador de gas natural licuado del mundo, y una estrategia tan simple que parece casi obvia, ser la empresa más rentable y disciplinada del sector energético global. ¿Está funcionando? Los números dicen que sí, pero la pregunta sobre si eso es suficiente para la transición energética que necesitamos es mucho más compleja. Shell lleva más de 130 años en el negocio del petróleo y su nombre lo dice todo sobre sus orígenes. En la década de 1880, Marcus Samuel, un comerciante de Londres, importaba conchas marinas del lejano oriente para venderlas como decoración. De ahí el nombre Shell. Cuando su familia empezó a importar queroseno de Bakú para competir con Standard Oil en Asia, la imagen de la viajera viajó a los barriles de transporte para distinguirlo de los rivales. En 1907, Shell y Royal Dutch Petroleum, una empresa holandesa con pozos en Indonesia, se fusionan. Nace Royal Dutch Shell. Durante décadas cotiza en Londres y Ámsterdam. En 2021, el CEO Ben van Beurden anuncia el traslado de la sede a Londres y abandona la doble cotización. La razón oficial, simplificar la estructura. La razón real, escapar de los tribunales holandeses que le habían ordenado reducir las emisiones más rápido que el plan de la empresa. Hoy la sede está en Londres. Wael Sawan es el CEO desde enero del 2023, libanés-canadiense, economista y MBA de Harvard, el primer CEO no holandés ni británico en la historia moderna de Shell. Su mandato es uno solo, cerrar la brecha de valorización con ExxonMobil y Chevron. Shell cotizaba con descuento respecto a sus pares americanos. Su objetivo es eliminarlo y lo está consiguiendo. Shell es una de las empresas más diversificadas del sector energético global. 4 segmentos, 4 lógicas de negocio distintas. El primer segmento es el gas integrado y energía baja en carbono. Este es el corazón diferencial de Shell, la mayor comercializadora mundial de GNL, gas natural licuado. Vendió 65.800 millones de toneladas en 2024, más que ninguna otra empresa del mundo. ¿Por qué el GLN es tan importante? Porque es el combustible de transición. China, India, Japón, Corea del Sur, todos están comprando GNL para sustituir carbón en sus plantas eléctricas. Es más limpio y Shell tiene la red de suministro, los contratos a largo plazo y la capacidad de trading para ser el intermediario global. Shell está comprometida a crecer el volumen de venta de GNL entre un 4% y un 5% anual hasta 2030. Y en 2025 reforzó esta apuesta por la adquisición de ARC Resources por $16.000 millones, gas natural canadiense para abastecer a Asia. El segmento 2, Upstream, petróleo y gas, más de 1.800.000 barriles equivalentes al día. Golfo de México, Mar del Norte, Nigeria, Australia, Omán, Brunei, Perú. Shell lleva años desinvirtiendo en activos de alto coste y alta emisión. Vendió su negocio en Nigeria. Salió de su refinería en Singapur para concentrarse en activos de mayor margen. El segmento número 3, marketing, clientes y combustibles. Más de 46.000 gasolineras en todo el mundo, 70.000 puntos de carga eléctrica. Shell lo gestiona como un negocio de margen, no como un servicio de imagen corporativa. El segmento 4, química y productos. Shell está saliendo activamente de este negocio. Vendió la refinería de Singapur, la de Gelsenkirchen en Alemania y la red de gasolineras en Austria. La lógica es clara, salir de los negocios de bajo margen y alta huella de carbono. Y las renovables. Shell salió de gran parte del negocio de eólica offshore en Europa y Asia. Vendió participaciones en proyectos de hidrógeno. La estrategia de Shawan es clara y sin rodeos. Solo invertimos en transición donde tenemos ventaja competitiva real, sin promesas de cambiar el mundo, solo retornos. Los números de Shell en 2025 son los mejores de su historia, pero cuentan una historia de resistencia en un entorno difícil. Ganancias ajustadas, $18.500 millones, una caída respecto a los $23.700 millones de 2024. Pero en un contexto de Brent más bajo, márgenes de refino normalizados y un problema operativo específico, daños en la planta Pearl
GTL en Qatar, que redujeron la producción de gas integrado durante meses. El flujo de caja operativo totalizó 42.900 millones de dólares y el free cash flow alcanzó los 26.100 millones. Pero aquí está el dato que más importa a los inversores. Shell distribuyó 22.400 millones de dólares a sus accionistas en 2025, el 52% del flujo de caja operativo. Esto incluye 8.500 millones en dividendos y 13.900 millones en recompra de acciones. Es el peor año de los últimos 4, pero Shell siguió devolviendo capital a un ritmo extraordinario. La deuda neta se mantiene gestionable para una empresa de este tamaño. Shell tiene el balance para absorber los ciclos sin cambiar de estrategia. Esta es la diferencia fundamental con sus competidores. Hace horas Shell ha publicado los resultados del primer trimestre del 2026 y los números confirman exactamente la tesis que hemos estado construyendo en este video. Ganancias ajustadas, 6.900 millones de dólares, un 23% más que el mismo trimestre del año pasado, por encima de lo que esperaban los analistas. El flujo de caja operativo, excluyendo el capital circulante, llegó a los 17.200 millones, un 44% más que hace un año. ¿Qué lo explica? Dos cosas. La primera, el precio del crudo. El Brent promedió $81 por barril en el trimestre, una recuperación importante respecto a los $64 del trimestre anterior. El conflicto en Medio Oriente y las disrupciones en el suministro global dispararon los precios exactamente en el momento en que Shell tiene su mayor capacidad de producción. La segunda es el trading. El negocio de marketing de Shell entregó resultados por encima del Q1 del 2025. La volatilidad geopolítica es exactamente el entorno en el que la mesa de trading más sofisticada del sector genera valor. Pero hay un problema que no podemos ignorar: la planta Pearl GTL en Qatar, uno de los activos más importantes del segmento de gas integrado. Sufrió daños graves en marzo. La reparación va a tardar 12 meses. Eso significa que el segmento más diferencial de Shell va a estar por debajo de su capacidad durante todo 2026. Por otro lado, hay otro dato que puso nervioso a los inversionistas: una salida de capital circulante de 11.200 millones de dólares en el trimestre, la mayor en años, ligada a la volatilidad sin precedente de los precios de las commodities. Eso es lo que provocó una caída del 7% de la acción en abril, cuando Shell alertó de esta situación. ¿Cómo respondió Shell? Con más redistribución al accionista. Dividendo trimestral subió un 5% hasta los $0,39 por acción. Nueva recompra de acciones de 3.000 millones en los próximos 3 meses. La señal de confianza más clara que puede dar una empresa a sus inversores. La acción acumula una subida del 21% en lo que va de año y los analistas tienen un precio objetivo de un 15% por encima del nivel actual. El mercado cree que hay recorrido. Lo que hemos visto hoy en los resultados de Shell es la estrategia de Wael Sawan en acción: generar caja en los buenos momentos, mantener la disciplina en los malos y devolver capital sin interrupciones, trimestre tras trimestre, sin excusas. Shell tiene la estrategia más coherente del sector energético global, pero coherente no significa exenta de riesgos, y si queremos hacer un análisis honesto tenemos que hacerle las preguntas difíciles. La primera pregunta: ¿el GNL es realmente un combustible de transición o es la trampa de largo plazo? Shell ha apostado todo al gas natural licuado, compró ARC Resources por 16.000 millones de dólares, tiene contratos a largo plazo con China, Japón y Corea del Sur y se comprometió a crecer en volumen de ventas de GNL entre un 4 y un 5% anual hasta 2030. Pero hay un escenario que Shell necesita que no ocurra: que el mundo descarbonice más rápido de lo previsto. Si China acelera su transición a renovables antes del 2035, si India construye suficiente capacidad solar y si los precios de las baterías siguen bajando, la demanda de GLN puede caer mucho antes de que Shell haya amortizado sus inversiones. No es el escenario más probable, pero es el riesgo existencial del modelo. La segunda pregunta: ¿puede Shell mantener el ritmo de redistribución al accionista si el ciclo energético se normaliza? En 2025 Shell distribuyó el 52% de su flujo de caja operativo. Eso es extraordinario, pero si el Brent vuelve a caer a $60 como estuvo en 2023 y el Pearl GTL sigue reducida, la matemática de redistribución se complica. Los inversores que han comprado Shell por su política de recompras y dividendos van a esperar que se mantengan, y mantenerla con flujo de caja más bajo requiere o reducir inversiones o aumentar deuda.
La tercera pregunta, ¿la salida de renovables fue definitiva o fue táctica? Shell vendió participaciones en eólica offshore de Europa y China, salió de proyectos de hidrógeno. La estrategia de Shawan es clara, solo donde tenemos ventaja competitiva real. El problema es que si la regularización europea endurece los requisitos de transición energética, algo que está sobre la mesa en Bruselas, Shell puede encontrarse sin activos verdes en el momento en el que más los necesite, no para generar caja hoy, sino para mantener su licencia para operar en Europa mañana. Dicho todo esto, y es importante decirlo, Shell es hoy la empresa energética privada mejor gestionada del mundo si la mides por criterios financieros. Genera más caja que ninguna otra, devuelve más capital que ninguna otra y cumple lo que promete. La pregunta que queda abierta no es si Shell está bien gestionada, es si los criterios financieros son suficientes para ganar la transición energética que necesita el mundo. Esa es una pregunta que no tiene respuesta todavía y cualquiera que te diga que la tiene está mintiendo. ¿Qué es Shell en 2026? Es una empresa que decidió no prometer lo que no podía cumplir, que apostó por el GNL cuando otros apostaban por el viento y el sol, que compró RC Resources cuando otros vendían activos fósiles y que hoy con el Brent a $120 y el estrecho de Hormuz bajo presión, tiene el mejor posicionamiento del sector. No es la empresa más verde, no es la que más habla de transición energética, es la que más caja genera y la que más disciplina demuestra. Y eso, en el mercado de capitales en 2026, vale más que cualquier promesa verde que se pueda hacer. Si este análisis te ha resultado útil, te invito a que te suscribas. Es una oportunidad para seguir compartiendo contenido de este tipo, analizando empresas. Te invito a suscribirte a barrelcapital.com. Hasta el próximo barril.